vino, el señor viceministro. Señor viceministro, tomando en hora de trabajo, el viceministro de Salud tomando en hora de trabajo juntamente a los comitivas. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Asesino, fuera de Ayacucho, fuera. Fuera, asesino. ¿Qué tienes hoy? Asesinos. Estos son los asesinos. Asesinos. La cerveza. Ahí está la cerveza. Viceministro, con cervezas en el piso, el vino, el señor viceministro. Señor viceministro, tomando en hora de trabajo, el viceministro de Salud tomando en hora de trabajo juntamente a los comitivas, viene siendo ¿qué tienes hoy? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Asesino, fuera de Ayacucho, fuera de Ayacucho, échale, abre, fuera de Ayacucho, échale, corre, fuera, asesino, fuera, este miserable también, ayacuchano miserables así. ¿Qué tienes hoy? Asesinos. Estos son los asesinos. Son los asesinos. El pueblo así hace correr al viceministro de Salud. Este es el que ha golpeado a las personas. Seguridad del viceministro ha golpeado a todas las personas. Por eso la población lo repudia. Este es el que ha golpeado a las madres de familia. Ahí está, por eso lo repudian. Por eso lo votan. A este asesino. Asesinos. Es uno de los asesinos. ¡Fuera! Así te vamos a tratar, basura. Vamos volviendo. Pueblo organizado. Este es el pueblo. ¿Qué pasó, señora? Este terrorista no debe venir a Ayacucho. ¿Quién era? Ese viceministro. ¿De Salud? Ahora, ahí está, su carro está por allá. Al aeropuerto. ¡El pueblo se respeta, carajo! ¡Viva la revolución del pueblo! Esta es la forma como la población ha echado de las calles de Ayacucho al viceministro de Salud, que se le ha encontrado comiendo en un restaurante con un vino en horario de trabajo. A poco más de 3 meses desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú, designada por el Parlamento, una encuesta reciente indica que el 75% de la población desaprueba la labor de la jefa de Estado. Según el sondeo realizado por la empresa Datum, entre el 3 y el 7 de marzo, el rechazo a la presidenta interina es aún más abrumador en el sur del país, donde el 95% la rechaza. El estudio también precisa que un 83% de la ciudadanía pide comicios anticipados, mientras que un 14% preferiría que las actuales autoridades culminen su mandato hasta 2026. Dedicamos unos minutos al análisis internacional en Hispan TV Noticias y lo hacemos precisamente con esta encuesta que nos llega desde Perú. Vamos a conversar con Isaac Brillo, analista internacional. Él está en Londres. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas noches.
Bueno, en Perú ya oíste los resultados de la encuesta. Esta encuesta reciente indica que el 75% de la población desaprueba la labor de la presidenta interina Dina Boluarte. Billo, ¿por qué está anclada en el poder? ¿O es realmente el Congreso que impide que ella renuncie? Bueno, Dina Boluarte siempre ha tenido una altísima tasa de impopularidad. Ya hace como varias semanas atrás otra encuesta que más seria que CIEP le da 76% de desaprobación. Es la presidenta que inicia un gobierno más impopular en la historia del mundo, esta mujer, y el gobernante civil más impopular de la historia del Perú al iniciar también su mandato. El Parlamento inclusive es más impopular, solo tiene un apoyo del 6% de la población, o sea, uno de cada 16 a 17 ciudadanos. Es el más impopular de todo el planeta, porque además es el único que de los últimos 3 meses genera marchas todos los días y más de 70 personas han muerto pidiendo el cierre del Parlamento, cosa que no se ve en ninguna otra parte del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la alianza entre un Parlamento altamente impopular, una presidenta altamente impopular, un poder judicial corrupto, una fiscalía que solamente se ha dedicado a sacar a Castillo y no quiere tocar a esta señora, un tribunal constitucional que todo le hace caso al Congreso. Entonces, y una fuerza más y fuerzas populares que están del lado de ellos, y con lo mismo pasa con los dueños del poder. O sea, hay una trenza, una alianza de todos los sectores contra las masas que están en las calles, contra la opinión popular. Isaac. Y las masas, si son fuertes, todavía no tienen la contundencia necesaria para sacar a todo este tinglado. Isaac, tú que eres un experto, un gran conocedor de la política peruana, supongamos que Dina Boluarte decida renunciar. ¿Podría hacerlo? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería realmente la reacción de los peruanos, del Congreso? ¿Hasta dónde esto se puede hacer? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde ya está atada a pies y manos? ¿O realmente está demostrando que sí, que le encanta, que quiere estar ahí de presidenta? Bueno, a Dina le encanta porque, mira, acabamos de ver que las 2 mujeres más populares que gobiernan países de habla inglesa, como Ardern en Nueva Zelanda o Nicola Sturgeon en Escocia, han renunciado a pesar de ser altamente populares. Esta señora es impopular y ha matado a un montón de gente y no quiere renunciar. De renunciar ella, ¿quién podría asumir entonces la presidencia por ley constitucional? En primer lugar, que si renuncia, el pueblo vendría como una victoria. Porque el problema quisiera que no solamente renuncie, sino que la metan presa para que haga juicios por crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿quién la reemplazaría? Tendría que ser el Congreso quien elija. Por el momento, el presidente del Congreso es José William Zapata, que es un hombre muy de derecha y es un general que tiene varias acusaciones de crímenes de lesa humanidad, pero no necesariamente lo va a hacer el presidente de la República. Y si habría un nuevo presidente, tendría que convocar elecciones. Entonces, para el movimiento de masas, la renuncia de Dina sería un avance, porque quien le reemplace no va a tener tanta autoridad y va a ser tan derechista como Dina, pero con la diferencia de que el movimiento masa se va a sentir envalentonado y va a tener que darse adelanto de elecciones. El 83% de la ciudadanía pide comicios anticipados y el Congreso los desoye. A la larga, a la media, a la corta, ¿qué se puede ver allí en Perú? Bueno, en primer lugar, la mayoría de los peruanos pide una nueva asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna hecha por la dictadura, que genera un montón de desigualdades sociales. Ahora, yo pienso de que Dina Boluarte no va a durar mucho tiempo, no solamente por las movilizaciones, sino porque ha empezado una ola de diluvios. El Perú, la costa norte del Perú es generalmente seca, desértica, y han empezado un ciclón que se llama Yaku, y que Lima, yo creo que el día martes va a parecer más inundada que en cualquier época en los últimos 53 años. Entonces, esos diluvios, esa destrucción que va a haber, no tanto por el fenómeno Yaku, sino por la corrupción y por la falta de preparación que se ha hecho frente a estos acontecimientos, va a ser de que el norte del Perú, que es la zona más afectada por los diluvios, que no ha estado tan participando en estas poblaciones, con el sur, que ha sido la clave de estas poblaciones, se van a unir, y creo que la señora Boluarte no creo que pudiera aguantar
el diluvio del Yacu y el diluvio de las masas que vienen del sur. Creo que la señora Boluarte no creo que dure mucho tiempo, ¿no? Y me parece que tarde o temprano vamos a tener elecciones anticipadas. Ya Estados Unidos ha dicho que está de acuerdo porque la elección es insostenible con Dina Boluarte. Entonces se tiene que preparar algún tipo de transición, pero lo que las masas quieren no es solamente que se vaya Dina Boluarte, sino que la vaya a la cárcel, que se cierre este Congreso, que haya una nueva Asamblea Constituyente y que haya libertad a todos los presos. Y creo que el movimiento va a seguir en esa dinámica hasta lograr esos objetivos. Esperemos entonces, y desde aquí seguiremos también de cerca los acontecimientos en Perú. Gracias, Isaac. Para todas las mamás, para todas las mujeres que traemos al mundo, a nuestros hijos, para el futuro. Lucía era la tierra, Lucía era la lluvia, Lucía era la tierra, Lucía era la lluvia. De su pecho exprimía la savia que da la vida, dentro su vientre guardaba eterno germen del hombre, dentro su vientre guardaba eterno germen del hombre. Lucía era la fuente, Lucía la pajarina, Lucía era la fuente, Lucía la pajarina. Desde sus senos manaba milagros de la existencia, desde sus ojos caía dos rocíos de su llanto, sus pupilas arrojaba brillantes gotas de sangre, sus pupilas arrojaba brillantes gotas de sangre. Lucía, mujer, madre, pajarina de la humanidad. Gracias, don Ranulfo Fuentes. Esta letra compuesta, hecha música para la mujer. Gracias a la mujer del mundo, a la mujer universal, a la mujer. Y por otro lado, los laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania siguen operativos, algo que demuestra una serie de documentos que están en poder de la jefatura del ejército ruso, según señala Igor Kirillov, responsable de la defensa contra las armas radioquímicas y biológicas. Kiev y el Pentágono están coordinando nuevos ataques con patógenos peligrosos con el objetivo de inculpar a Moscú. Con el pretexto de reducir los riesgos de propagación de enfermedades infecciosas, el régimen de Kiev continúa interactuando con el Pentágono en el ámbito biológico militar, incluyendo la transferencia de biomateriales patógenos. Dicha actividad puede servir para llevar a cabo provocaciones con patógenos peligrosos para posteriormente responsabilizar a la Federación de Rusia. Rusia denuncia que Estados Unidos busca desviar la atención de los verdaderos autores del sabotaje en los gasoductos Nord Stream a través de bulos mediáticos. El viceministro de Exteriores, Sergei Rabkov, calificó los atentados como terrorismo de Estado en una entrevista con RT.
En los últimos días hemos visto una campaña de relaciones públicas indigna después de bulos mediáticos, supongo que desde círculos del gobierno de Estados Unidos, principalmente para presentar una versión alternativa de lo que, en mi opinión, es obvio para todos. Es un intento barato de encaminar la opinión pública internacional a un rastro falso. No envidio a los que se dedican a este tipo de propaganda de bajo grado, porque, junto con el componente mediático, ahora también tienen que encargarse de rondar a sus aliados para que a alguien no se le vaya la lengua contando algo que difiera de este nuevo enfoque en el ámbito. En Bolivia comienza a funcionar un complejo único para América Latina para la producción de radiofármacos, construido por la corporación rusa Rosatom. El presidente de Bolivia, Luis Arce, participó en el acto solemne con motivo del inicio de las entregas de los fármacos a las clínicas bolivianas y expresó su agradecimiento al país eslavo. A partir de hoy, Bolivia produce sus propios fármacos. No necesitamos ya importar. Es más, la proyección que se tiene en nuestro centro de medicina nuclear aquí es que no solamente ya vamos a producir este FDG, que es uno de los fármacos, vamos poco a poco y gradualmente ir ingresando a la producción de fármacos cada vez más especializados en la lucha contra el cáncer. No solamente en algunos casos detecta, sino que también empieza a combatir una vez detectado. Se trata de productos relacionados con la medicina nuclear que sirven para el diagnóstico del cáncer y la atención de pacientes que padecen dicha enfermedad. De esta manera, los bolivianos podrán someterse a exámenes médicos oportunos y de calidad con tratamientos más modernos y avanzados sin viajar al extranjero. Este centro es solo una parte del gran proyecto de la cooperación ruso-boliviana. Por su parte, Rosatom asegura que con la ayuda de los especialistas rusos, Bolivia se convertirá en uno de los principales estados de la región latinoamericana en el campo de la tecnología. El presidente de Chile anunció reajustes en su gabinete para enfrentar su segundo año de administración. Gabriel Boric removió a 5 ministros, lo que constituye el segundo cambio en menos de un año de gestión. El mandatario señaló que el objetivo de los nuevos nombramientos en las carteras de Obras Públicas, Cultura, Deporte, Ciencia y Cancillería es para mejorar la capacidad de respuesta del gobierno ante los retos que enfrenta el país. El propósito de estos cambios es mejorar nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión ante las urgencias que hoy día tiene nuestra patria y nuestros ciudadanos. Necesitamos equipos con conocimiento del Estado, con energía nueva y también con la experiencia necesaria para poder responder sin dilaciones ni excusas las demandas urgentes de la ciudadanía. Como he dicho en reiteradas ocasiones, de nada sirve echarle la culpa ni a quienes estuvieron antes ni al empedrado. Hoy día la responsabilidad de tener un Chile seguro, justo, digno, es de quienes estamos gobernando y de la sociedad que estamos construyendo. Uno de los primeros en ser anunciado fue el nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. El nuevo canciller será Alberto Van Claveren, quien tomará el lugar de la ahora exministra Antonia Urrejola. Según el mandatario, todos estos cambios se deben a la poca aprobación que tenían los ahora exfuncionarios entre la sociedad. Por otro lado, también tuvieron lugar modificaciones en varias subsecretarías como parte de las medidas para reordenar las fuerzas políticas. El presidente también hizo un balance de su primer año en el cargo, haciendo especial énfasis en la disminución de los niveles de violencia en el país y la mejora de la calidad de vida de amplios sectores de la población. Bienvenido. Cae un balde de agua fría a los intentos de los países occidentales de asfixiar la industria petrolera rusa. Según un artículo publicado por Reuters, las intenciones de imponer un tope de precios a los hidrocarburos del país eslavo no funcionan, incluso podrían socavar aún más el dominio del dólar en el mercado internacional.
Y vamos a revisar todo lo que está ocurriendo a nivel internacional con este choque de fuerzas con Betsabe Sumaya, que se encuentra en estos momentos en los estudios para contarnos más los detalles sobre esta problemática. Bets. ¿Cómo estás, Fernando? Pues sí, se esperaba que podría colapsarse la economía de este país después de que, obviamente, se pusieran tantas sanciones contra Rusia, con el petróleo, con los hidrocarburos y demás. Y acá tenemos un panorama de qué es lo que ha sucedido, porque los números son muy positivos. Y es que, obviamente, hay artículos que hacen referencia a lo que está pasando. Acá tenemos a Reuters, que escribe: el acuerdo petrolero entre India y Rusia afecta la supremacía establecida del dólar. ¿Qué quiere decir? Que estas sanciones en un momento dado se están convirtiendo en ese boomerang que le está pegando directamente a la economía de aquel que las escribió, de aquel que las puso. Y vamos a ver cómo ha sido esta conexión entre Rusia y la India. Suministro de crudo ruso a la India. Tenemos año 2021, en ese momento eran 6,5 millones de toneladas de crudo lo que se estaba manejando, ¿no? En esas cantidades, que era el suministro. Y tenemos acá un incremento de más del 570%. Vaya cantidad. 2022 estamos hablando de 44 millones de toneladas. Una cantidad, Fernando, bastante fuerte. Y es que Rusia no se ha quedado de brazos cruzados. Ha buscado la forma de seguir en el mercado y viendo hacia otros horizontes. ¿Cómo ha sido? O cómo India paga por el crudo ruso. Bueno, acá lo tenemos, que ha sido en rublo y en el dirham. Y se habla que si algo llegara a suceder, se está preparando un proyecto para que en algún momento dado pudiera también ser el pago en rupias. Entonces, aquí tenemos un panorama bastante sólido. No nada más ha sido esta conexión con India, sino también han buscado otros países y se han hecho estas transacciones. Tenemos acá dos ejemplos más. Por un lado, China. Plan para realizar las transacciones por el envío de gas ruso a China en las monedas de ambos países, es decir, de la moneda de los dos países, y esto se firmó o se selló en septiembre del 2022. Y tenemos acá con Turquía que el 25% de las exportaciones del gas ruso a Turquía se paga en rublos, con fecha de noviembre del 2022. El panorama es bastante favorecedor y se habla de una expansión todavía mayor, Fernando. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos, que impuso la serie de sanciones en contra de Rusia? Pues ahí vamos a analizarlo. Ojo con esto. Primero vamos a escuchar las declaraciones del embajador de Rusia en Estados Unidos, que habla justo de lo que decíamos, cómo esto se les ha ido revirtiendo y les está afectando directamente. Escuchamos. La Casa Blanca no está preparada para aceptar la nueva realidad que exige tener en cuenta los planteamientos de todos los países sin excepción. Por inercia, sigue pensando en categorías de consumo, relegando a otros jugadores más allá del billón de oro al destino de los apéndices de las materias primas. Se parte del hecho de que es suficiente mover un dedo e insinuar la desconexión del alimentador de dólares para recuperar la sobriedad de sus socios. En este sentido, el año pasado finalmente disipó todas las ilusiones, no solo entre nosotros, sino también entre las economías en desarrollo, que no están dispuestas para contentarse con el papel asignado de la jungla que avanza en el jardín floreciente de la civilización occidental. Y seguimos con números, porque nosotros así lo vamos dejando claro. Tenemos acá, la deuda pública de Estados Unidos llegó a su límite, a su tope. Posibles repercusiones, ¿cómo va a afectar? Bueno, desplome de la bolsa, que esa seguramente será el principal o el más visible, incremento de las tasas de interés, pérdida de millones de puestos de trabajo. Esto le pega directamente a la gente de a pie, a la que con sus impuestos pues está pagando todo aquello que está llegando a otras latitudes. Y también daño a la credibilidad del dólar, que también lo hemos podido observar en los últimos años, cómo ha ido debilitándose. Un panorama complejo para aquellos que pusieron las sanciones. Exactamente, Betsa. Muchísimas gracias por toda esa información. En tanto, el economista Marcelo Varela opina que los planes de Occidente para aislar completamente la economía rusa no pueden implementarse debido a las relaciones comerciales sólidas de Moscú con la India y China, dos grandes potencias que no están dispuestas a abandonar el comercio beneficioso. Todas esas represalias llevadas a cabo por Occidente en contra de Rusia, especialmente en el sector financiero, no ha podido aislar, ¿no es cierto? No ha parado que Rusia siga comerciando en el mercado internacional de combustibles, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque los combustibles de Rusia son más baratos, porque Rusia, especialmente con China y la India, tiene mucha más cercanía, porque el comercio exterior
con Rusia se puede llevar a cabo en las divisas de sus países y no necesariamente en el dólar, porque obviamente todo el comercio que han venido llevando a cabo Rusia, China, la India, son negocios o relaciones comerciales de décadas que no se van a terminar rompiendo porque Estados Unidos imponga estas restricciones, que a la vez, si los países como China y la India aceptaran estas condiciones, terminaría afectando las ventajas que tiene China y la India de comerciar con Rusia. Por tanto, estos países no hacen caso a ese pedido de Estados Unidos y por tanto esos beneficios, pensando en esos intereses nacionales, lleva a que China y la India sigan comerciando con Rusia porque es lo más ventajoso y beneficioso para sus intereses nacionales. Xi Jinping ha sido reelegido presidente de China para un tercer mandato de 5 años en una votación unánime de la Asamblea Nacional. Se convierte en el jefe de Estado con más años de servicio desde la fundación de la República Popular en 1949. El líder de 69 años recibió una ovación de pie de los casi 3.000 diputados. El mandatario también llevará a la jefatura de la Comisión Militar Central, la máxima autoridad del ejército. En octubre pasado fue ratificado al frente del Partido Comunista. La reelección fue posible tras una reforma constitucional que eliminó el límite de 2 mandatos. El presidente ruso Vladimir Putin lo felicitó a través de un telegrama. Lo calificó como amigo por los años de relaciones de ambos países y expresó la confianza en el fortalecimiento de la asociación integral y la cooperación estratégica. El nuevo mandato tiene el desafío de recuperar la economía de China tras 3 años de duras restricciones. También llega en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos que se agudizaron el mes pasado tras el derribo de un globo aerostático que Washington calificó como espía. El ejército norteamericano hace hincapié en que buscan impedir la cooperación de Pekín con América Latina. La jefa del Comando Sur destacó las preocupaciones por los lazos del gigante asiático con la región. La analista política María Feceli cree que la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China tendrá un fuerte impacto en América Latina, una región que Washington ve como su último bastión de hegemonía y donde teme perder la influencia. La propuesta de China está teniendo mucho eco, está siendo recibida de buena manera en Asia, en África. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía y probablemente su último bastión sea América Latina. Yo me temo que para la región vamos a ver 2 escenarios. Por un lado, los países mucho más tradicionalmente alineados con Washington, que van a tener, yo por lo que veo, probablemente veamos escenarios muy parecidos a lo que está pasando en Perú ahora, ¿no? A través de un lawfare, sacar gobiernos que tienen una agenda de cambio y mayor inestabilidad, lo cual va a afectar las inversiones chinas en la región. Por otro lado, los países que tradicionalmente no están alineados con Washington, le hace Bolivia, Venezuela, Cuba, van a necesitar más de China ante Estados Unidos cada vez más agresivo, ¿no? Y probablemente veamos el fortalecimiento de esos vínculos. De hecho, ya con Cuba se está dando, ¿no? Entonces, creo que va a ser un escenario variado, ¿no? Sí, tomar en cuenta que digamos, las prioridades en materia de política internacional de China no son América Latina, es su relación en Asia.